Aquella noche, justo cuando mi esposa y mi hijo se habían ido a la cama, el teléfono sonó en medio de la oscuridad. Contesté y, al otro lado de la línea, escuché la voz temblorosa de Zoe, mi sobrina de 6 años, que susurraba: «Tío, me han encerrado. Tengo mucho miedo». De pronto, la llamada se cortó. Preso del pánico, marqué el número de mis padres, quienes se habían hecho cargo de criar a Zoe después de la desaparición de mi hermano menor. Pero el teléfono sonó una y otra vez en un vacío interminable. Nadie contestaba. Sentí que el corazón se me apretaba dentro del pecho. Conduje bajo la tormenta, la lluvia azotando el parabrisas mientras mi mente se llenaba de escenarios terribles. Al llegar, la casa estaba completamente a oscuras, la puerta cerrada con llave. Rompí una ventana para entrar y lo que vi hizo que la sangre en mis venas se helara. Antes de seguir, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Mi nombre es Elías Turner. Tengo 37 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Bowling Green, en Kentucky. Mi vida, hasta entonces, había sido tan común como la de cualquier otro hombre. De día trabajaba como mecánico en un taller local y de noche regresaba a casa con mi esposa, Hannah, y nuestro hijo Rocky, un travieso de 8 años, pero de buen corazón. Vivíamos en una pequeña casa de madera junto a la carretera, con un patio trasero lo bastante grande para que Rocky pudiera patear un balón de fútbol y Hannah cultivar algunas hileras de verduras. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba café, besaba a mi esposa y a mi hijo antes de salir y me sumergía en un día de grasa, motores y el constante ruido metálico de herramientas. Nuestra vida era estable. No éramos ricos, pero sí felices. O al menos, eso creía, hasta aquella noche en que todo se desmoronó. Pero para entender bien esta historia, debo retroceder en el tiempo. Porque lo que le ocurrió a Zoe, mi pobre sobrina, no fue un accidente. Fue el fruto de tragedias que ya estaban sembradas en mi propia familia. Grietas que había preferido ignorar, con la esperanza de que el tiempo las cerrara. Ahora, mientras escribo estas líneas, todavía siento un nudo en el pecho al recordar a mi hermano menor, Hudson. Él era 5 años más joven que yo, nacido en lo que mis padres llamaban el año de la suerte. Desde pequeño mostró un talento excepcional. Recuerdo con claridad aquellas tardes en Nashville, donde crecimos. Hudson podía pasar horas sentado frente al escritorio, dibujando diagramas de máquinas, mientras yo corría afuera con mis amigos. Nuestro padre, Stone Turner, un obrero de la construcción ya entrado en años, siempre hablaba con orgullo de él. «Mi hijo será ingeniero. Cambiará la suerte de esta familia», decía con la voz cargada de orgullo. Nuestra madre, Robin, lo adoraba aún más que a mí. Decía que había heredado su delgadez y su sensibilidad. Yo nunca sentí celos. Hudson era mi hermano pequeño, y siempre lo quise con el alma. Crecimos juntos, compartiéndolo todo, desde una vieja bicicleta hasta secretos de adolescencia. Cuando cumplí 18 años, dejé Nashville y me mudé a Bowling Green en busca de trabajo. Poco después me casé con Hannah, una chica a la que conocía desde la preparatoria. Hudson, en cambio, se quedó, fue a la universidad y se graduó con honores como ingeniero mecánico. Tiempo después se casó con Mia, una mujer dulce y hermosa, y a los 28 años tuvieron a su primera hija, Zoe. La primera vez que la tuve en mis brazos sentí que sostenía un pedazo del alma de mi hermano. Tenía unos grandes ojos redondos, el cabello ligeramente rizado y una sonrisa capaz de derretir a cualquiera. Todo parecía perfecto. Hudson trabajaba en una gran empresa de ingeniería en Nashville, con un buen salario y una casa espaciosa. Nos reuníamos unas cuantas veces al año, en Acción de Gracias o en Navidad. Yo solía bromear con él. «Ahora que eres rico, no te olvides de mandarle algo de dinero a tu pobre hermano mayor». Él soltaba una carcajada, me daba una palmada en el hombro y respondía: «Elías, yo me voy a encargar de toda la familia. Solo espera a que compre una casa más grande, los invitaré a todos». En esos momentos, la vida se sentía realmente hermosa. Pero el desastre llegó de forma tan rápida como una tormenta inesperada.
Era un atardecer de otoño, cuando Hedson tenía 30 años. Mia conducía a Zoe de regreso a casa después de ir de compras. En la carretera, un conductor ebrio chocó de frente contra su auto. Mia murió al instante. Zoe, por un milagro, sobrevivió con heridas menores, pero Hedson, él se derrumbó por completo. Recibí la llamada del hospital y manejé como un loco desde Bowling Green hasta Nashville. Cuando llegué, lo encontré sentado al lado de la cama de Zoe, con el rostro pálido, los ojos enrojecidos e hinchados. Mia, se fue, susurró, con la voz quebrada. Lo abracé con fuerza, conteniendo mis propias lágrimas, aunque por dentro sentía que el corazón se me hacía pedazos. Mia lo era todo para él, su primer amor, su compañera, la madre de su hija. Desde ese día, Hedson cambió. Al principio intentó mantenerse fuerte. Seguía trabajando y criando a Zoe con ayuda de mis padres. Pero el dolor era insoportable. Comenzó a beber. Primero una copa para olvidar, luego botellas enteras. Dejó su empleo, se encerró en la casa y a veces se olvidaba hasta de comer. Yo lo llamaba cada semana, tratando de hacerlo entrar en razón. Hedson, tienes que vivir por Zoe. Ella te necesita. Él prometía que lo intentaría, pero siempre recaía. Una noche me llamó pasada la medianoche, con la voz arrastrada por el alcohol. Elías, no puedo más. ¿Por qué la vida me quitó a Mia? Yo lo escuchaba, lo consolaba como podía, pero una impotencia enorme me devoraba por dentro. Quería ayudarlo, pero mi propio trabajo, mi familia y la distancia me mantenían atado en Bowling Green. Las cosas empeoraron. Hedson empezó a tomar sedantes, pastillas para la depresión que le había recetado el médico. Pero abusaba de ellas, consumiendo más de la cuenta hasta nublar su mente. Zoe, que apenas tenía 3 años, comenzó a notarlo. Sonreía menos y pasaba horas sola con los viejos juguetes de su madre. Nuestros padres, Stone y Robin, que vivían a unas pocas calles de Hedson, intervinieron. Iban a buscar a Zoe, la alimentaban bien. Mi padre, siempre preocupado por las apariencias, quería que la familia se viera perfecta. Mi madre, en cambio, hablaba constantemente de sus sacrificios. Ambos insistían en que Hedson buscara tratamiento, pero él respondía con evasivas. «Puedo manejarlo». Recuerdo la última vez que lo vi antes de que todo se viniera abajo. Era una sofocante tarde de verano. Viajé a Nashville para visitarlo y lo encontré desplomado en el sofá, con ojeras profundas y botellas vacías esparcidas por el suelo. Zoe corrió hacia mí, con su vocecita, me dijo: «Tío Elías, papá siempre está durmiendo». Sentí que el corazón se me desgarraba. Llevé a Hedson al patio trasero y le hablé con firmeza. «Tienes que despertar. Zoe te necesita. Y si no puedes, déjame llevarla conmigo a Bowling Green por un tiempo». Hedson negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. «No quiero estar lejos de ella, pero por dentro me estoy muriendo». Lo abracé, prometiéndole que lo ayudaría, aunque en el fondo temía lo peor. Y mis temores se cumplieron. Una madrugada, recibí la llamada de mis padres. La voz de mi madre temblaba al otro lado de la línea. «Hijo, Hedson se ha ido. Dejó a Zoe en nuestra puerta con una carta». Quedé paralizado. Salí corriendo hacia Nashville con el corazón en la garganta. La carta de Hedson estaba escrita con trazos desordenados, casi ilegibles. «Papá, mamá, Elías, ya no puedo cuidar de Zoe. Necesito tiempo para recibir tratamiento y sanar. Por favor, cuiden de ella por mí. Prometo que regresaré cuando esté mejor. Los quiero a todos». Zoe, que apenas tenía 4 años, estaba de pie junto a mis padres, temblando, abrazada a un viejo oso de peluche. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y me preguntó con voz quebrada: «¿Dónde está papá, tío?». No supe qué responder. Solo la estreché contra mi pecho y le prometí que su padre volvería pronto. Sentí como si alguien estuviera aplastándome el corazón. Hedson, mi hermano pequeño,
Aquel niño brillante y bondadoso en el que alguna vez creí que lograría grandes cosas, había abandonado a su hija para escapar de su propio dolor. Me arrodillé, miré a Zoe a los ojos, conteniendo las lágrimas, le dije: «No te preocupes, cariño. El tío está aquí. El abuelo y la abuela te cuidarán, y yo vendré a verte seguido». Ella asintió con un leve movimiento de cabeza, pero en su mirada se notaba la confusión, como si buscara una respuesta que yo no podía darle. Me puse de pie y miré a mis padres, Stone y Robin, que estaban de pie en el porche. Stone, con el cabello plateado y el porte aún firme, tenía los brazos cruzados y el gesto serio. Robin, en cambio, se secaba las lágrimas, murmurando: «¿Cómo pudo Hedson hacerle esto a su hija?». Yo no lo culpaba. Sabía que mi hermano luchaba contra el dolor insoportable de haber perdido a Mia en aquel accidente. Pero dejar a Zoe de esa manera, atrapada entre la delgada línea de la esperanza y la desesperación, me desgarraba el alma. Miré a mis padres y traté de mantener la voz firme. «Mamá, papá, ustedes cuidarán de Zoe, ¿verdad? Ella necesita un hogar estable». Stone asintió con determinación. «Por supuesto, Elías. Es nuestra nieta. La cuidaremos». Robin agregó, con voz resuelta: «No te preocupes, hijo. Voy a tratar a Zoe como si fuera mía». Ese día me quedé en casa de mis padres. La casa de Nashville, en la que había crecido, seguía oliendo a madera vieja. El tic-tac del reloj en la pared era el mismo de siempre, y el sofá desgastado aún guardaba la forma de Hedson leyendo libros. Zoe se acurrucaba en un rincón con su osito de peluche, mirándome de vez en cuando. Yo le contaba historias de mi infancia con su papá y le prometía que llevaría a Rocky, mi hijo, para jugar con ella. Eso le sacó una débil sonrisa, aunque no lograba ocultar la tristeza en sus ojos. Mis padres actuaron con rapidez. Contactaron a las autoridades locales e iniciaron los trámites para convertirse en tutores legales de Zoe. Me quedé varios días ayudándolos, corriendo de oficina en oficina, llenando formularios. Finalmente, la aprobación llegó. El Estado les otorgó un subsidio mensual de $500. No era mucho, pero alcanzaba para ropa, comida y útiles escolares. Stone, con los documentos en la mano, me dijo: «Esta es nuestra responsabilidad, Elías. Y lo haremos bien». Asentí, sintiendo un alivio momentáneo. Al fin y al cabo, eran mis padres, los abuelos de Zoe. Confiaba en que la amarían y cuidarían como se merecía. Al principio todo parecía marchar bien. Regresé a Bowling Green y retomé mi rutina en el taller mecánico. Durante las primeras semanas, llamaba a mis padres cada domingo para saber de Zoe. Robin me contaba entusiasmada: «Zoe está muy bien, Elías. Le compré vestidos nuevos y horneé galletas para ella». Stone presumía: «La llevé al parque el fin de semana pasado. Le encantó». Escuchar eso me tranquilizaba. Sentía que Zoe estaba recibiendo cariño y cuidados. Hannah, mi esposa, me repetía: «No te preocupes tanto, amor. Tus padres lo están haciendo bien. Zoe estará bien». Rocky, mi hijo, estaba emocionado, esperando el día en que pudiera visitar a su prima en Nashville. Yo le prometí que organizaría pronto esa visita. En los primeros meses, siempre que podía, manejaba hasta Nashville para ver a Zoe, aunque no tan seguido como hubiera querido. El viaje desde Bowling Green duraba más de 1 hora, y el trabajo en el taller era agotador. Había que reparar autos, revisar facturas y, a veces, trabajar horas extra para mantener a mi familia. Hannah tenía turnos en el hospital, y Rocky estaba en plena edad de entrenamientos de fútbol, lo que también me mantenía ocupado. La vida me arrastraba, pero cada vez que pensaba en Zoe, la culpa me mordía por dentro. Me repetía: «Debo visitarla más seguido». Pero las semanas se convertían en meses, y terminé conformándome con escuchar las alegres actualizaciones de mi madre. «Zoe está muy bien, Elías. Ahora está aprendiendo a dibujar», me decía. En las pocas ocasiones en que lograba llevar a Rocky a casa de mis padres,
Zoe se iluminaba. Corría a abrazarlo y los dos jugaban en el jardín, persiguiéndose alrededor del viejo roble. Verlos juntos me llenaba de alivio. Aún sonreía, aún conservaba un poco de esa inocencia infantil. Pero yo no sabía que, bajo aquella apariencia tranquila, las grietas empezaban a abrirse. Un año después, las cosas comenzaron a cambiar. Noté que Zoe ya no era tan alegre como antes. En una de mis visitas, la vi más delgada, con las mejillas hundidas y la piel pálida. Estaba en un rincón, abrazando su oso de peluche, sin hablar casi nada. Le pregunté suavemente: «Zoe, ¿qué comiste hoy?». Ella dudó antes de responder. Pan y queso». Me giré hacia mi madre, tratando de mantener la calma. «Mamá, Zoe se ve muy delgada. ¿La estás alimentando bien?». Ella se rió, quitándole importancia, y agitó la mano. «Ay, Elías, son cosas de niños. Es quisquillosa, pero ya estoy trabajando en eso». Stone intervino con tono serio. «No te preocupes, la cuidamos bien. Ella está bien». Pero los ojos de Zoe me inquietaban. Ya no brillaban. Estaban apagados, perdidos, como si buscaran algo muy lejano. Traté de convencerme de que mis padres hacían lo mejor que podían, de que la querían. Pero un mal presentimiento empezó a crecer dentro de mí. Poco a poco empecé a notar detalles extraños. En casa de mis padres había nuevos objetos: una televisión de pantalla grande, algunos bolsos nuevos para mi madre, y mi padre se jactaba de salir a comer con sus amigos. Me pregunté, ¿dónde está yendo el subsidio mensual? ¿Realmente lo están usando para Zoe? Una vez les propuse: «Mamá, papá, ¿por qué no dejan que Zoe venga una semana a Bowling Green para jugar con Rocky? A Hannah también le encantaría». Mi madre se apresuró a rechazar la idea. «No, Zoe no se siente bien. Está acostumbrada a nosotros». Stone agregó con brusquedad: «Tú y Hannah están demasiado ocupados. ¿Cómo podrían manejarlo?». Yo insistí: «Nosotros también podemos cuidarla. Un cambio de ambiente le haría bien». Pero Robin zanjó el tema: «Ella está apegada a mí, Elías. No te preocupes». Sentí frustración, pero no quise discutir. Al fin y al cabo, eran mis padres. Me obligué a confiar en ellos, aunque la culpa por Zoe seguía persiguiéndome cada día. Cada noche, acostado junto a Hannah, no podía dejar de pensar en Zoe. «Hannah, ¿crees que Zoe estará bien?», le preguntaba. Siempre optimista, ella apretaba mi mano y respondía con dulzura: «Amor, tus padres son adultos. Saben cómo cuidar de una niña. Zoe estará bien». Pero esa inquietud nunca me abandonaba. Llamaba con más frecuencia, aunque mis padres siempre repetían lo mismo. «Zoe acaba de comer muy bien», decía Robin. «Está jugando en el patio», añadía Stone. Yo quería creerles, pero mi corazón se sentía cada vez más pesado. Mientras tanto, Hudson seguía desaparecido. Contraté a un investigador privado y gasté miles de dólares, pero no hubo resultados. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Por las noches me desvelaba, preguntándome dónde estaría mi hermano, qué estaría haciendo, si seguía con vida. A veces Zoe me miraba con esos grandes ojos y preguntaba en voz baja: «Tío Elías, ¿por qué papá tarda tanto en volver?». La abrazaba fuerte y le mentía: «Solo se ha ido por un tiempo, cariño, pero pronto volverá», aunque en realidad no tenía idea de si lo haría. El tiempo pasó, y Zoe creció bajo el cuidado de mis padres. Cumplió 5, luego 6 años. Pero en cada visita la veía más delgada, más callada. Una vez la encontré sentada en un rincón, abrazando su oso de peluche, y susurró: «Tío, quiero vivir contigo». Le sonreí, despeinándole el cabello. «Pronto te llevaré a casa, Zoe. Solo espérame un poco». Pero cuando lo hablé con mis padres, se negaron de inmediato. «Está demasiado débil, Elías. Déjala con nosotros», dijo mi madre.
Empecé a sospechar. Mis padres, siempre tan prácticos y preocupados por las apariencias, no querían que nadie supiera que Hudson había abandonado a su hija ni que se pensara que no estaban cuidando bien de su nieta. Pero ya no estaba seguro de cuánto amor real sentían hacia Zoe. Mis visitas se hicieron menos frecuentes, no por falta de ganas, sino porque la vida en Bowling Green me consumía. El taller estaba siempre lleno de trabajo, Hannah hacía turnos nocturnos en el hospital y Rocky había empezado 4º grado. Me decía a mí mismo, mientras mamá y papá cuiden de Zoe, no debo preocuparme. Quería creerlo, pero esa mala sensación crecía dentro de mí. No sabía que las grietas en mi familia se estaban volviendo abismos. Mis padres, en quienes confiaba, comenzaban a volverse indiferentes hacia Zoe. El subsidio que yo pensaba que se usaba para su cuidado estaba siendo malgastado, y aquella niña, mi pobre sobrina, sufría en silencio dentro de la casa que debería haber sido su refugio. Jamás imaginé que, un año después, una llamada en medio de una tormenta rompería toda mi confianza y me arrastraría a una pesadilla que nunca podría olvidar. Aquella noche, la lluvia caía con furia. Bowling Green estaba envuelto en truenos que rugían y en ráfagas que golpeaban el techo como si quisieran arrancarlo de cuajo. Yo acababa de terminar una larga jornada en el taller, la espalda me dolía, las manos aún olían a aceite y metal. Hannah se había acostado temprano tras un turno nocturno en el hospital, y Rocky dormía profundamente, arropado en sus mantas, perdido en los sueños de un niño de 8 años. Yo estaba en la sala, hojeando una revista vieja, tratando de ahuyentar la inquietud que me carcomía. Habían pasado ya 2 años desde la desaparición de Hudson, y Zoe, ahora de 6 años, seguía viviendo con mis padres en Nashville. Unos días antes los había llamado, como siempre. Robin me había dicho: «Zoe está bien, Elías. Acaba de comer bastante». Pero su voz sonaba apresurada, como si quisiera terminar la llamada rápido. Lo pasé por alto, convenciéndome de que estaba exagerando. Entonces sonó el teléfono. El timbre cortante atravesó la noche y me hizo sobresaltarme. Miré el reloj, casi medianoche. ¿Quién llamaría a esa hora? El número era desconocido, pero el código de área correspondía a Nashville. Mi corazón empezó a golpearme el pecho mientras descolgaba. ¿Hola?, susurré, cuidando de no despertar a Hannah. Al otro lado, una vocecita temblorosa llegó como desde otro mundo. «Tío Elías, estoy encerrada. Tengo hambre. Tengo miedo». Era Zoe. Su voz era frágil, entrecortada, como si contuviera sollozos. Me quedé paralizado, apretando el auricular con todas mis fuerzas. «¿Zoe? ¿Dónde estás? ¿Encerrada? ¿Cómo? Dime». Pero solo escuché estática. Luego la línea se cortó. Marqué de inmediato, pero el timbre resonó inútilmente. Nadie contestó. La desesperación me inundó como una ola que arrastra todo a su paso. Corrí a la habitación y sacudí a Hannah. «Hannah». Zoe me llamó. Dijo que está encerrada, que tiene miedo. «Me voy ahora mismo a Nashville». Ella se incorporó, los ojos aún pesados por el sueño. «¿Qué? ¿Qué pasa con Zoe? Cálmate, llama primero a tus padres». Con las manos temblorosas marqué el número de la casa de mis padres. Sonó y sonó. Nadie respondió. Probé con el celular de mi madre. Silencio. El corazón se me encogía. Zoe estaba en peligro. Lo sentía tan real como el frío de la lluvia golpeando los cristales. «Hannah, me voy ya. Quédate con Rocky. Te llamaré en cuanto llegue», grité, poniéndome la chaqueta y agarrando las llaves sin esperar respuesta. La lluvia azotaba el parabrisas como cuchillas. Los limpiaparabrisas trabajaban a toda velocidad, pero apenas despejaban la vista. El camino hacia Nashville, que normalmente tomaba poco más de 1 hora, se me hizo interminable. Pisé el acelerador con fuerza, las llantas chirriando sobre el asfalto resbaladizo. Los truenos rugían, pero no podían opacar los latidos desbocados de mi corazón. Encerrada. Hambrienta. Asustada.
Esas palabras se repetían en mi mente como un martillo perforando mi pecho. ¿Dónde estaban mis padres? ¿Cómo permitieron que Zoe me llamara a esa hora, aterrada? Recordé sus ojos apagados, su cuerpo frágil, las señales que había ignorado. Confié en que ellos la cuidaban, y ahora quería golpearme por mi estupidez. La autopista estaba a oscuras, solo iluminada por mis faros que cortaban la lluvia densa. Intenté llamar otra vez al número de Zoe, pero fue inútil. Llamé de nuevo a mis padres, tanto a la casa como a sus móviles. Nada. Me repetí, quizá están profundamente dormidos. Quizá Zoe solo se asustó por la tormenta. Pero en el fondo sabía que no era así. Zoe no era una niña que exagerara. Si había dicho que estaba encerrada, era porque era verdad. Hundí más el pie en el acelerador, sin importarme que el aguacero amenazara con arrastrar el coche. La imagen de Zoe, pequeña, abrazando su gastado oso de peluche, se me clavaba en la mente, haciéndome arder los ojos. Por fin, tras lo que pareció una eternidad, llegué al vecindario de mis padres en Nashville. Su vieja casa de madera apareció en el haz de mis faros, envuelta en la cortina de lluvia. Estaba completamente a oscuras, sin una sola luz en las ventanas. Aparqué frente al portón, salí del coche y en cuestión de segundos ya estaba empapado. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, gritando: «Papá, mamá, abran. ¿Dónde está Zoe?». No hubo respuesta. Volví a golpear más fuerte, hasta que las manos me ardieron, pero lo único que contestaba era el repiqueteo incesante de la lluvia. Corrí hacia la puerta trasera, con la esperanza de que estuviera abierta, pero también estaba asegurada con cerrojo. El corazón me latía con violencia, una mezcla de miedo y rabia me recorría las venas. ¿Dónde estaba Zoe? Si mis padres no estaban en casa, ¿cómo me había llamado? Y si estaban allí, ¿por qué nadie respondía? No lo pensé más. Agarré una roca del patio y la lancé contra la ventana lateral de la puerta. El estruendo del vidrio al romperse se impuso incluso sobre los truenos. Retiré con cuidado los fragmentos y entré. El olor familiar a madera vieja y humedad me golpeó, pero esta vez no me trajo consuelo alguno. «¡Zoe!», grité, encendiendo el interruptor de la luz. Nada. La casa estaba sumida en la oscuridad, solo la linterna de mi teléfono proyectaba haces inquietantes sobre las paredes. Revisé la planta baja a toda prisa, la sala, la cocina, el comedor, vacío. Mi mente giraba sin control. ¿Dónde estaba Zoe? ¿Dónde estaban mis padres? Subí las escaleras de dos en dos, llamando el nombre de mi sobrina sin detenerme. Fue entonces cuando escuché un sonido débil, un sollozo apagado. Me quedé helado, el corazón golpeándome en el pecho. «¿Zoe? ¿Dónde estás?». El gemido volvió a escucharse, proveniente del pequeño cuarto al final del pasillo, el que mis padres usaban como trastero. Corrí hasta allí e intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. «¡Zoe!», grité, golpeando con el puño. Una vocecita débil respondió desde adentro. «Tío Elías, estoy aquí». No dudé. Reuní toda mi fuerza y di una patada. Las bisagras viejas cedieron y la puerta se abrió de golpe. La tenue luz de mi teléfono iluminó la escena. Zoe estaba acurrucada en una esquina del suelo frío, cubierta apenas por una manta delgada. Su piel estaba pálida, las mejillas hundidas, los ojos apagados. Sus pequeñas manos apretaban su viejo oso de peluche como si fuera lo único que la mantenía en este mundo. «Por fin viniste a buscarme», susurró Zoe, tan bajo que tuve que arrodillarme para escucharla. La levanté en brazos. Su cuerpo era tan ligero que me dio miedo que se quebrara. «Ya estás a salvo, Zoe. El tío está aquí», dije, pero la voz se me quebró. Ella temblaba en mis brazos, helada como el hielo. Miré alrededor, no había cama ni comida, solo unas migas de pan seco esparcidas por el suelo. En un rincón había un viejo teléfono, seguramente prestado por algún compañero de la escuela. Debía haberlo usado para llamarme. La rabia me quemaba por dentro, pero la contuve.
Ese no era el momento. Envolví a Zoe en mi chaqueta y la cargué escaleras abajo. Te llevaré al hospital, ¿de acuerdo? Ella asintió débilmente, apoyando su cabeza en mi hombro. Salí corriendo bajo la lluvia, la coloqué en el asiento trasero del coche y la cubrí con una manta que tenía en el maletero. Mis ropas estaban empapadas, pero no sentía frío, solo sentía pánico y una ira ardiente en mi pecho. Conduje directo al hospital más cercano en Nashville, marcando a Hannah por el camino. Hannah, encontré a Zoe. No está bien. La llevo al hospital. Escuché su respiración agitada al otro lado. Dios mío. ¿Qué le pasa? ¿Y tus padres? ¿Dónde están? Apreté los dientes. No lo sé. No están en casa. Al llegar al hospital, corrí con Zoe en brazos. Apenas crucé la puerta de urgencias, varias enfermeras se acercaron, la colocaron en una camilla y la llevaron adentro a toda prisa. Me quedé fuera, empapado, mirando a través del cristal mientras la rodeaban médicos. Una enfermera se acercó. ¿Usted es familiar de la niña? Asentí. Soy su tío, Elias Turner. Ella anotó algo y me dijo: vamos a revisarla de inmediato. Por favor, espere aquí. Me dejé caer en una silla de la sala de espera. Las manos me temblaban. La imagen de Zoe acurrucada en aquel cuarto cerrado me perseguía. ¿Dónde estaban mis padres? ¿Cómo pudieron permitir algo así? El subsidio, sus promesas de cuidarla, ¿eran todo mentira? Intenté llamarlos otra vez, pero nadie contestó. Le envié un mensaje a Hannah pidiéndole que se quedara con Rocky y le prometí mantenerla al tanto. Pero en mi interior sabía que todo había cambiado. La casa a oscuras, la puerta cerrada, Zoe encerrada, hambrienta y aterrada. Nada volvería a ser igual. Me hice una promesa: no dejaría que Zoe volviera a sufrir jamás. El hospital estaba iluminado con luces blancas, pero el ambiente era gélido. Me senté empapado, aferrando el teléfono como si fuera lo único que me mantenía en pie. No podía sacarme de la mente la imagen de Zoe en la camilla, tan pequeña, tan frágil, con los ojos hundidos por el miedo. El recuerdo de encontrarla en aquella habitación, abrazada a su oso como si fuera su último lazo con la vida, me desgarraba por dentro. Las preguntas me taladraban. ¿Dónde estaban mis padres? ¿Cómo habían dejado que Zoe llegara a ese estado? La puerta de urgencias se abrió de golpe. Un médico salió. Llevaba gafas, el cabello canoso perfectamente peinado y una placa en su bata blanca donde se leía: Dr. Apollo Patel. Se detuvo frente a mí, su expresión era seria pero a la vez compasiva. ¿Es usted Elias Turner, el tío de la niña?, preguntó. Asentí, poniéndome de pie de inmediato. Doctor, ¿cómo está Zoe? ¿Va a estar bien? El doctor me indicó que volviera a sentarme. Luego suspiró y habló en voz baja. Seré directo. La condición de Zoe es grave. Sufre de desnutrición crónica, inanición prolongada y agotamiento físico. Además, presenta signos de angustia psicológica, probablemente por un abandono prolongado. Ya le estamos administrando líquidos y nutrientes, pero necesitará un monitoreo constante. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Desnutrición crónica, inanición, abandono. ¿Cómo? Balbuceé, incrédulo. Ella vive con sus abuelos, reciben un subsidio para cuidarla. ¿Cómo puede estar muriéndose de hambre? El doctor me miró con compasión. No conozco la situación de su familia, pero esto no ocurre de un día para otro. Zoe lleva malnutrida mucho tiempo, quizá meses, incluso más de un año. Está muy por debajo de su peso, con deficiencias de vitaminas y un estado mental inestable. ¿Sabía algo de esto antes de traerla? Me dejé caer otra vez en la silla, la mente en espiral. Los recuerdos me golpearon como una película en cámara rápida. El cuerpo frágil de Zoe, sus mejillas hundidas, sus ojos perdidos cada vez que la visitaba, las veces que susurró: «Tío, quiero vivir contigo». Y yo, ingenuo, solo sonreía y le acariciaba la cabeza, pensando que me extrañaba.
Recordé las palabras de Robin: Zoe es quisquillosa. Y la insistencia de Stone: está bien, no te preocupes. Yo había visto las señales, pero preferí confiar en mis padres, creer que amaban a su nieta. Ahora, las palabras del doctor atravesaban como cuchillas la fachada de mentiras que yo mismo había construido. Había fallado a Zoe. La había dejado sufrir en silencio. ¿Se pondrá bien, doctor?, susurré con la voz rota. Ella lo es todo para mí. El doctor Patel apoyó una mano en mi hombro. Haremos lo mejor que podamos. Zoe es joven, su cuerpo puede recuperarse, pero necesita cuidados adecuados, tanto físicos como emocionales. Debería contactar a servicios de protección infantil. Esta situación muestra señales claras de negligencia grave. Asentí, aunque mi mente estaba en blanco. Negligencia. Esa palabra resonaba en mí como una espada clavándose una y otra vez. Volví la mirada hacia la sala de emergencias. A través del cristal vi a Zoe con los ojos cerrados, una vía intravenosa en su brazo. Se veía tan pequeña, tan frágil, como un pajarillo con las alas rotas. Me pregunté qué había soportado en esa casa, días y meses de abandono, encerrada en un cuarto oscuro, hambrienta y asustada, y mis padres, Stone y Robin, las personas en quienes más confiaba, ¿qué habían hecho con el dinero destinado a ella? Recordé los bolsos nuevos de mi madre, la televisión de pantalla grande en la sala, a mi padre presumiendo cenas con amigos. El subsidio de $500 mensuales debía cubrir comida, ropa, útiles escolares para Zoe. Ahora entendía la amarga verdad: se lo habían gastado en ellos mismos. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. La rabia me invadía, pero la contuve. Zoe me necesitaba sereno. Saqué el teléfono y le envié un mensaje a Hannah: Zoe está desnutrida. Es grave. Estoy en el hospital. Va a ponerse bien. Ella respondió de inmediato: Dios mío, Elías, ¿cómo pudo llegar a esto? Mañana mismo voy a verla. Antes de poder contestar, el móvil vibró. Era el número de Robin. Mi corazón se tensó, pero contesté con voz helada. ¿Mamá? ¿Por qué llamas tan tarde? La voz de Robin llegó apresurada, titubeante. Elías, ¿dónde estás? ¿Has visto a Zoe? Tu padre y yo fuimos a una fiesta con unos amigos y, cuando volvimos, ya no estaba. Además, la ventana lateral está rota. Me quedé de piedra. ¿Una fiesta? Habían dejado a Zoe sola en una casa cerrada con llave para irse de fiesta. Era impensable. Quise gritar, subirme al coche y confrontarlos de inmediato, arrancarles la verdad a la fuerza. Pero respiré hondo y fingí ignorancia. ¿Cómo que Zoe no está? ¿La dejaron sola en casa? Recalqué cada palabra, luchando por mantener la voz firme aunque la rabia me quemaba por dentro. Robin balbuceó. Bueno, creímos que estaba dormida y solo nos ausentamos un rato. Cuando volvimos, ya no estaba. ¿La viste tú? Vimos tus llamadas perdidas. ¿Te la llevaste? Escuché la voz áspera de Stone al fondo. Dile a Elías que no haga un escándalo. Apreté la mandíbula. No estaban preocupados por Zoe, ni siquiera sabían que en ese momento yacía en un hospital demasiado débil para sentarse. Solo querían cubrirse para no quedar en ridículo ante los vecinos. Mamá, dije, con la voz temblando de ira, ¿cómo pudieron dejar sola a Zoe? Tiene 6 años. Sabían que estaba frágil. ¿Por qué no estaban en casa cuidándola? Robin titubeó, alzando el tono. Elías, hablas como si la hubiéramos maltratado. Solo salimos un rato. Zoe es tranquila, sabes que puede dormir sola. Stone irrumpió, cortante. ¿Y tú te atreves a culparnos? Si estás demasiado ocupado para cuidarla, no nos des lecciones. Me quedé sin palabras. Ni una disculpa. Ni una pizca de preocupación. Solo reproches y orgullo. Quise gritarles la verdad, decirles que Zoe estaba luchando por su vida a causa de su abandono.
Pero me contuve. Si hablaba en ese momento, fingirían, inventarían excusas. Tenía que proteger a Zoe primero. Está bien, dije, con un frío que hasta a mí me sorprendió. Yo buscaré a Zoe. Ustedes también háganlo. Si la encuentran, llámenme de inmediato. Colgué antes de que pudieran responder. De pie en el pasillo del hospital, sentí que el mundo se me derrumbaba. Mis padres, las personas que me criaron, a quienes había confiado la vida de Zoe, la habían traicionado. Habían traicionado a Hudson. No solo la habían descuidado, habían usado el dinero destinado a ella para vivir cómodamente mientras mi sobrina se consumía en un cuarto cerrado. Miré de nuevo a Zoe a través del cristal. Una enfermera revisaba sus monitores con expresión llena de compasión. Me repetí, Zoe, no volverás a sufrir. Te lo prometo. Pero sabía que para cumplir esa promesa tendría que enfrentar la verdad más dolorosa. Mis padres no eran solo indiferentes, la habían abandonado. La habían dejado crecer en el hambre y la soledad. Saqué el teléfono y llamé a Hannah con la voz temblorosa. Hannah, la dejaron sola para irse de fiesta. Voy a llamar a la policía. No puede volver con ellos. Ella sollozó al otro lado de la línea. ¿Cómo pudieron hacerle eso? Elías, lo que decidas, tráela contigo. Por favor. Asentí, aunque ella no podía verme. Lo haré. Te lo prometo. Corté y miré otra vez a Zoe. Allí estaba, frágil pero viva. Y esa era mi única chispa de esperanza. Sabía que el camino sería duro. Mis padres no soltarían a Zoe fácilmente. Culparían, inventarían, lucharían por mantener las apariencias. Pero yo estaba decidido. Zoe no volvería jamás a esa casa. Nunca. Sentado en el pasillo del hospital, sentía que estaba en medio de una tormenta interminable. El zumbido constante de las máquinas en urgencias me recordaba que Zoe seguía luchando. Pero entendía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Saqué el teléfono, respiré hondo y marqué el número de la policía de Nashville. Una voz grave contestó. Departamento de Policía de Nashville. ¿En qué podemos ayudarle? Traté de mantenerme sereno, aunque el corazón me golpeaba el pecho. Quiero denunciar un incidente. Mi sobrina, Zoe Turner, de 6 años, fue dejada sola en la casa de sus abuelos. Cuando llegué, la casa estaba cerrada, sin nadie adentro, y ella no estaba. Me detuve, eligiendo las palabras con cuidado. No mencioné que había encontrado a Zoe ni que estaba en el hospital. Necesitaba tiempo para reunir pruebas y asegurar su seguridad antes de que mis padres se enteraran. El oficial pidió más detalles. La dirección, la descripción de Zoe, información sobre los abuelos. Contesté con voz rígida, conteniendo la furia que hervía en mí. Enviaremos a alguien de inmediato, me aseguró. ¿Podría venir a la comisaría para dar más información? Acepté. Pero mi mente ya estaba tejiendo un plan diferente. No podía quedarme sentado esperando. Necesitaba la verdad. Toda la verdad sobre lo que había ocurrido con Zoe en los últimos 2 años. El subsidio mensual de $500, las promesas de mis padres de cuidarla, todo había sido una mentira. Ahora debía reunir pruebas para protegerla, asegurarme de que jamás volviera a esa casa. Volví la mirada hacia la sala de emergencias a través del cristal. Zoe seguía allí, con una vía en el brazo, su pequeño rostro pálido, aunque más sereno. Una enfermera salió y me dijo, «Está más estable ahora, señor Turner, pero tendrá que quedarse unos días en observación». Le di las gracias, aunque mi corazón seguía cargado de angustia. Tenía que actuar antes de que mis padres descubrieran que Zoe estaba aquí. Mi mente comenzó a trazar un plan, revisar sus cuentas bancarias, descubrir en qué habían gastado el subsidio. Conduje de regreso a la casa de mis padres. La lluvia había cesado, pero el cielo permanecía oscuro y encapotado. La casa seguía en penumbras, sin una sola luz encendida. Probablemente andaban buscándola. Entré por la ventana rota que había forzado horas antes.
El olor a madera húmeda y moho me invadió de nuevo, esta vez provocándome un escalofrío. Encendí la linterna del teléfono y fui directo al escritorio de Stone en la sala. Siempre guardaba allí documentos importantes. Revolví los cajones hasta que encontré un fajo de estados de cuenta. El corazón me latía a toda prisa mientras hojeaba las páginas. Efectivamente, allí estaba reflejado el depósito mensual de $500. Pero las transacciones siguientes me hicieron hervir la sangre: retiros en efectivo, compras en centros comerciales, cuentas en restaurantes, incluso un viaje corto a Memphis. No había rastros de compras de comida, ropa o útiles escolares para Zoe. Con las manos temblorosas de rabia, fotografié cada recibo. El dinero destinado a la niña había sido despilfarrado en lujos personales. Seguí buscando, esta vez en el armario de Robin. Encontré bolsos nuevos, zapatos caros y un abrigo de piel que en su momento había presumido como una ganga de tienda exclusiva. Recordé los ojos apagados de Zoe, su cuerpo frágil, y sentí como si alguien me estrangulara. Mientras ella pasaba hambre, mis padres vivían cómodamente con su dinero. Fotografié cada detalle, anotando todo con cuidado. Ya tenía pruebas sólidas, pero necesitaba más. Decidí hablar con los vecinos. La casa de al lado pertenecía a Cheryl, una anciana que solía sentarse en su porche a tejer. Toqué a su puerta, aunque eran casi las 2 de la madrugada. Cheryl abrió, sorprendida, con el rostro marcado por la preocupación. «Elías, ¿qué ocurre? Te vi entrar a la casa de tus padres a la fuerza». Respiré hondo y le expliqué, sin mencionar que Zoe estaba hospitalizada. «Cheryl, ¿has oído algo extraño en su casa?» «Me refiero a Zoe, mi sobrina». Ella suspiró, bajando la mirada. «No me gusta hablar mal de tus padres, pero sí, Elías, escuché muchas veces a Zoe llorando, sobre todo de noche. Una vez oí a Robin regañarla, diciéndole que se callara, que no los molestara. Y a Stone gritar que era traviesa, que no quería comer». Se detuvo un momento, la voz temblorosa. Pregunté por ella una vez, pero Robin me dijo que solo era niñerías. La vi tan delgada que le llevé unas galletas, pero Robin no le permitió aceptarlas. Apreté los puños, luchando por contener la furia. «¿Alguna vez los viste dejar a Zoe sola en la casa?», pregunté. Cheryl asintió con pesar. «Muchas veces. Salían de noche y la dejaban allí. Me preocupaba, pero no me atreví a intervenir». Sus palabras me atravesaron como puñales. Le di las gracias, prometí volver y regresé al coche con la mente hecha un torbellino. Las piezas comenzaban a encajar. Zoe no solo había sido descuidada, también reprendida, abandonada, privada de la seguridad que debería haber tenido en su propio hogar. Pero necesitaba pruebas adicionales, especialmente de su escuela. A la mañana siguiente llamé a Maplewood Elementary, la escuela cercana a la casa de mis padres. Me atendió su maestra, Rebecca Allen. «Soy Elías Turner, tío de Zoe Turner», me presenté. «Quisiera saber cómo ha sido su desempeño escolar». Allen dudó antes de contestar. «Señor Turner, Zoe está inscrita, pero casi no ha asistido a clases. Ha estado ausente más del 90% del ciclo escolar». Sentí que el alma se me hundía. «¿Cómo es posible? ¿Sus abuelos no informaron nada?». Ella suspiró. «Enviamos varias notificaciones, pero nunca recibimos respuesta. Llamé una vez y Robin dijo que Zoe estaba enferma, pero nunca presentó certificados médicos. Estábamos muy preocupados, pero no podíamos intervenir más. Le pedí que me enviara el historial académico de Zoe. Esa misma tarde recibí un correo con los documentos. Lo que confirmaban me rompió el corazón. Zoe había asistido solo algunos días al inicio del año, después prácticamente desapareció de la escuela. Las notas de la maestra la describían como retraída, silenciosa, con aspecto cansado. Leí cada línea con los ojos nublados por las lágrimas. Zoe no solo había sido descuidada en casa, también se le negó educación, socialización y la oportunidad de vivir como una niña normal.
Regresé al hospital con todo lo que había reunido: estados de cuenta, fotos de los lujos de Robin, el testimonio escrito de Cheryl y los registros escolares de Maplewood. Zoe seguía en recuperación, pero el doctor me dijo que estaba más alerta. Me senté junto a su cama y tomé su mano. «Zoe, el tío está aquí. No tendrás que volver a esa casa», le susurré. Ella me miró, aún con temor en los ojos, y respondió débilmente: «Tío, no quiero quedarme con la abuela ni el abuelo». La abracé con fuerza, jurando que haría todo para llevarla a mi hogar. Sabía cuál era el siguiente paso: necesitaba un abogado y presentar una demanda de custodia. Mis padres no se rendirían fácilmente. Lucharían, no por amor a Zoe, sino por orgullo y por el subsidio. Pero yo estaba decidido. Comencé a buscar un abogado. Hannah me recomendó a Jennifer Lawson, una reconocida especialista en derecho familiar de Bowling Green. A la mañana siguiente concerté una cita y llevé todas las pruebas: los estados de cuenta, las fotos de los objetos de Robin, el testimonio de Cheryl y los registros de la escuela. Puse el grueso paquete de documentos sobre su escritorio. Jennifer, una mujer rubia de mirada penetrante, hojeó cada página con gesto cada vez más sombrío. «Elías», dijo en voz baja, «esto es grave. Estas pruebas muestran claramente negligencia. Los estados de cuenta, en particular, son contundentes. Es evidente que el subsidio no fue usado para Zoe». Asentí, conteniendo la ira. «Jennifer, lo único que quiero es que Zoe esté a salvo. No puede volver con sus abuelos». Ella me miró con firmeza, aunque en su mirada había también compasión. «Lo entiendo. Presentaremos una demanda de custodia. Eres familiar directo, con un trabajo estable y una familia sólida. Tus posibilidades son altas», me aseguró Jennifer mientras comenzaba a trabajar de inmediato. Preparó la demanda detallando cada punto: la desnutrición de Zoe, el abandono escolar, el testimonio de los vecinos y el mal uso del subsidio. Yo le proporcioné más información sobre mi familia, sobre Hedson y todo lo que había ocurrido en los últimos 2 años. Cada vez que relataba la historia, sentía como si alguien me apretara el corazón. Había permitido que Zoe sufriera demasiado tiempo, todo por haber confiado ciegamente en mis padres. Ahora debía enmendarlo. Una semana después, la demanda fue presentada ante el Tribunal de Familia de Nashville. Recibí la notificación de que mis padres serían citados en pocos días. Sabía que, en cuanto recibieran esos papeles, todo explotaría. Y así fue. Esa misma noche sonó mi teléfono. Era Robin. Su voz era fría, un contraste brutal con la falsa preocupación que había mostrado días antes. «Elías, ¿qué clase de tontería estás haciendo? Estás escondiendo a Zoe y ahora te atreves a demandar a tus propios padres. ¿Quién te crees para acusarnos de haberla descuidado?» Respiré hondo, intentando mantenerme sereno. «Mamá, no estoy haciendo acusaciones. Tengo pruebas». Zoe estaba desnutrida, encerrada en un cuarto, abandonada. «¿Cómo explicas eso?» La voz de Robin se agudizó, casi cortante. «Lo estás inventando para quedarte con el subsidio. ¿Quieres robárnosla por dinero?» Sus palabras me atravesaron como cuchillas, aunque no me sorprendieron. Sabía que para mis padres todo giraba en torno a las apariencias, al dinero y al orgullo. Entonces Stone tomó el teléfono, su voz retumbó con furia. «Elías, si no retiras esa demanda, te desheredaremos». Apreté el teléfono con fuerza, el corazón golpeándome, pero mi voz salió gélida. «Papá, no voy a retirarla. Lo hago por Zoe, no por dinero. Si de verdad la quisieran, ¿por qué dejaron que pasara hambre? ¿Por qué la dejaron temblando de miedo en un cuarto cerrado? Colgaron de golpe, dejándome con un pitido largo y helado. Los lazos de mi familia, ya agrietados, se habían roto por completo. Me dejé caer en el sofá, la mente en espiral. Hannah me abrazó por detrás, susurrando al oído. «Estás haciendo lo correcto, Elías. Zoe te necesita». Le tomé la mano como quien se aferra a un salvavidas en plena tormenta.
Los días siguientes fueron un torbellino de tensión. Mis padres llamaban una y otra vez, a veces amenazaban, otras fingían disculpas. Elías, malinterpretaste todo, decía Robin en una llamada con voz suavizada. Solo fuimos a esa fiesta una vez. Zoe estaba bien. Yo no respondía, simplemente colgaba. Ya no podía confiar en ellos. Cada vez que escuchaba sus voces, volvía a escuchar en mi memoria la de Zoe aquella noche. Tío, tengo miedo. Me repetía que, sin importar lo que dijeran, no me apartaría del camino. Zoe merecía un verdadero hogar, y yo haría lo imposible por dárselo. Unos días después, Jennifer me llamó a su oficina para darme una actualización. El tribunal fijó la audiencia dentro de 3 semanas, me informó. Tus padres contrataron a un abogado e intentan desestimar las acusaciones. Dicen que Zoe estaba enferma y que estás exagerando para conseguir la custodia. Negué con la cabeza, sin sorpresa. Jennifer, tengo pruebas. El doctor, la vecina, la escuela, todos confirman la verdad. Ella asintió con firmeza. Exacto. Tenemos un caso sólido, pero prepárate, la audiencia no será fácil. Son tus padres, y las dinámicas familiares siempre complican estos procesos. Sabía que tenía razón. Pero cada vez que pensaba en Zoe, entendía que no tenía otra opción. La visitaba todos los días en el hospital. Empezaba a comer pequeñas cucharadas de avena, aunque seguía callada. Yo le hablaba de Rocky, que estaba preocupado por ella, de nuestra casa en Bowling Green, del huerto de Hannah. Te va a encantar vivir allí, le decía, despeinándole suavemente el cabello. Zoe sonrió apenas, una chispa en sus ojos apagados. Era la primera vez que veía un destello de esperanza en su mirada. Esa sonrisa se convirtió en mi fuerza para seguir adelante. Llegó el día de la audiencia. El ambiente en el tribunal de Nashville era pesado, como el cielo cargado antes de una tormenta. Me senté en la mesa del demandante junto a Jennifer, aferrando el paquete de pruebas. Al otro lado, mis padres permanecían erguidos, con la mirada helada. Stone llevaba un traje viejo, intentando aparentar dignidad, mientras Robin se secaba las lágrimas como si interpretara el papel de abuela afligida. Su abogado, un hombre de mediana edad con voz sedosa, me miraba como si yo fuera un traidor. Zoe no estaba presente. Jennifer había dicho que era mejor para su estado emocional, pero yo sentía su presencia en cada instante. El juez Franklin Moore, un hombre alto de rostro severo, golpeó el mazo. Comencemos, declaró. Jennifer se puso de pie y presentó el caso, la desnutrición de Zoe, el abandono escolar, el mal uso del subsidio y el testimonio de los vecinos. Llamó al primer testigo, el doctor Apollo Patel. Él se sentó en el estrado, su voz calmada y firme. Zoe Turner sufría desnutrición crónica, inanición prolongada y presenta signos de angustia psicológica debido a un abandono prolongado. Esta condición no se desarrolló en pocos días. Lleva meses, posiblemente un año. El abogado de mis padres trató de contraatacar. Doctor, podría ser que la niña estuviera enferma o que fuera simplemente quisquillosa para comer. Pero el doctor Patel negó con la cabeza. No. Esto es evidencia clara de falta de cuidados. Una niña de 6 años no puede provocarse a sí misma este estado. Miré a mis padres, esperando ver un atisbo de arrepentimiento, pero Robin solo agachó la cabeza y Stone frunció el ceño, molesto, como si estuviera siendo acusado injustamente. El siguiente testigo fue Cheryl, la vecina. Subió al estrado con la voz temblorosa. Escuché a Zoe llorar muchas veces, sobre todo de noche. El señor y la señora Turner solían dejarla sola y salir hasta tarde. Una vez llevé comida, pero Robin no me dejó dársela. El abogado intentó retorcer sus palabras. Usted solo escuchó llantos. Los niños pueden ser quejumbrosos, ¿no cree? Pero Cheryl se mantuvo firme. No, no era un llanto caprichoso. Zoe tenía miedo, y yo estaba preocupada por ella. Luego testificó Rebecca Allen, la maestra de Zoe.
Presentó los registros escolares que demostraban que Zoe había faltado a más del 90% del curso. Enviamos advertencias, pero nunca recibimos respuesta del señor y la señora Turner, afirmó. Zoe prácticamente no asistía a clases. El juez Moore tomaba notas, con el rostro cada vez más serio. Finalmente, Jennifer presentó los recibos, señalando los gastos extravagantes de mis padres, bolsos de marca, cenas, un viaje a Memphis. El subsidio mensual de $500 estaba destinado al cuidado de Zoe, pero no hay evidencia de que se usara para ese fin, argumentó. El abogado de mis padres replicó, acusándome de querer quedarme con Zoe por dinero. Jennifer respondió con firmeza. El señor Turner tiene un trabajo estable y una familia formada. No necesita ese subsidio. Él solo quiere que su sobrina esté a salvo, dijo Jennifer con firmeza. Era mi turno de subir al estrado. Miré directamente al juez, mi voz temblorosa pero decidida. Su señoría, no hago esto por dinero. Lo hago por Zoe. Fue encerrada en un cuarto, pasó hambre, se le negó educación. Soy su tío y quiero que viva en un lugar seguro, donde se sienta amada. Lancé una mirada a mis padres, esperando ver vergüenza en sus rostros, pero Stone me fulminó con la mirada y Robin giró el rostro hacia otro lado. Ellos fueron los siguientes en testificar. Robin lloró, asegurando que amaban a Zoe y que solo estaba enferma. Stone me acusó de inventar historias para destruir a la familia. Pero la evidencia era demasiado contundente. El juez Moore pidió un receso y, al regresar, dictó sentencia. Basado en las pruebas y testimonios presentados, este tribunal concede la custodia de Zoe Turner a su tío, Elias Turner. El señor y la señora Stone y Robin Turner serán supervisados por los servicios de protección infantil y el subsidio de crianza será cancelado. La sala quedó en silencio absoluto. Robin estalló en llanto, pero sabía que no lloraba por Zoe, sino por su orgullo herido. Stone se levantó, me señaló con el dedo y rugió. «Te arrepentirás, Elias. Ya no eres mi hijo». Lo miré sin decir palabra. El corazón me dolía, pero no me arrepentía. Había elegido a Zoe, y era la decisión correcta. Tras la audiencia, Jennifer me dio una palmada en el hombro. «Lo hiciste bien, Elias. Zoe estará a salvo contigo». Asentí, aunque por dentro sentía el peso de una familia rota. No tenía otra opción. Conduje de regreso al hospital, donde Zoe me esperaba. Me senté junto a su cama, tomé su mano y le susurré. «Zoe, te vienes a casa conmigo. Todo estará bien». Ella sonrió débilmente, me abrazó con todas sus fuerzas y las lágrimas le recorrieron el rostro. Sentir sus pequeñas manos aferradas a mí, frágiles pero llenas de confianza, me calentó el alma. Desde ese instante supe que ya no era solo su tío. Me había convertido en su segundo padre. Unos días después, Zoe fue dada de alta. El doctor Apollo Patel me entregó instrucciones detalladas. Necesita una dieta especial y seguimiento psicológico regular. Su estado emocional aún es frágil, pero con amor y cuidados podrá recuperarse. Asentí, grabándome cada palabra. Al llevarla al coche, Zoe abrazó su viejo oso de peluche y miró por la ventana con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Voy a conocer pronto a la tía Hannah y a Rocky?, preguntó con voz diminuta. Le acaricié el cabello. Así es. Ellos te están esperando en casa. El trayecto de Nashville a Bowling Green fue extrañamente sereno. Encendí la radio y puse una canción infantil alegre, con la esperanza de relajarla. Zoe esbozó una pequeña sonrisa, y supe que estaba haciendo lo correcto. Al llegar, Hannah y Rocky nos esperaban en la puerta. Hannah corrió hacia nosotros y la envolvió en un abrazo cálido. «Bienvenida a casa, Zoe». Rocky, con una sonrisa enorme, levantó un balón pequeño. «Zoe, te voy a enseñar a jugar fútbol». Ella, tímida, dejó que la recibieran. Sus ojos se iluminaron ante aquella bienvenida. Miré a Hannah, y en sus ojos vi un amor incondicional hacia Zoe. «Gracias», le susurré.
Hannah me apretó la mano. Somos una familia, cariño. Zoe es nuestra hija. Los primeros días, Zoe aún tenía miedo. Por las noches despertaba llorando por pesadillas, llamando por mí o por Hannah. Una noche la encontré encogida en la esquina de la cama, abrazando su oso y murmurando: «Tengo miedo, me volverán a encerrar». La sostuve con fuerza, acariciándole la espalda. «Nadie volverá a encerrarte, Zoe. El tío está aquí. La tía Hannah está aquí. Rocky también. Ahora estás a salvo». Poco a poco comenzó a confiar en nosotros. Las pesadillas fueron haciéndose menos frecuentes, aunque sabía que las heridas en su corazón tardarían en sanar. La llevé a terapia con la psicóloga Alison Pierce, una mujer dulce pero firme. En las sesiones, Zoe empezó a abrirse, contando los días en que la dejaban con hambre, encerrada, reprendida por llorar. Cada confesión era como un cuchillo en mi pecho. «Tío Elías», dijo con lágrimas en los ojos, «yo solo quería que la abuela y el abuelo estuvieran contentos, pero siempre hacía algo mal». La doctora la consoló con ternura. «Zoe, tú no hiciste nada mal. Mereces ser amada». Yo escuchaba desde fuera, con el corazón desgarrado, pero también con una chispa de esperanza. Zoe estaba empezando a recuperar su confianza. En casa nos esforzábamos por darle una vida normal. Hannah cocinaba comidas nutritivas, desde sopa de pollo hasta galletas caseras, para ayudarla a recuperar peso. Rocky se convirtió en su mejor amigo y protector. Un día lo vi tomarla de la mano y llevarla al patio. «No tengas miedo. No dejaré que te caigas». Zoe soltó una carcajada clara y libre. Era la primera vez que la escuchaba reír así. Ese sonido fue como medicina para todos. Las tardes con Hannah cantando nanas, Rocky jugando con Zoe y los cuatro compartiendo la mesa se volvieron nuestro remedio familiar. Inscribí a Zoe en la misma escuela de Rocky, Bowling Green Elementary. El primer día, ella me tomó la mano con fuerza, los ojos llenos de ansiedad. «Tío, ¿y si la maestra me regaña?» Me arrodillé frente a ella, mirándola a los ojos. «La maestra te va a querer, Zoe. Y Rocky estará contigo». Rocky, inflando el pecho, añadió: «Claro que sí. Yo te protegeré». Zoe sonrió, y supe que empezaba a sentirse parte de algo. La maestra prestó atención especial a Zoe y pronto me informó que, aunque seguía tímida, avanzaba bien en la escuela. Y Rocky nunca se apartaba de ella, asegurándose de que nadie la molestara. Con el paso de los meses, Zoe fue cambiando. Ganó peso, sus mejillas se volvieron sonrosadas y su sonrisa apareció con más frecuencia. Hannah y yo transformamos la sala en un rincón de juegos, lleno de libros y juguetes. Todas las noches leíamos cuentos de valentía y amor familiar a Zoe y Rocky. Una noche, antes de dormir, Zoe me abrazó y susurró: «Tío Elías, eres el mejor papá del mundo». Mi corazón se derritió. Zoe había encontrado su hogar. Y pese a su pasado doloroso, sabía que le esperaba un futuro brillante. 4 años pasaron volando. Zoe ya tenía 10 años, una niña llena de vida que adoraba pintar y jugar fútbol con Rocky. Nos llamaba papá Elías y mamá Hannah, lo que nos llenaba de orgullo y ternura. Rocky, con 12 años, era un hermano mayor devoto, siempre cuidándola en la escuela. Nuestra familia se había convertido en una unidad fuerte y amorosa. Sin embargo, en mi corazón quedaba un vacío con nombre propio: Hudson. Mi hermano menor, desaparecido hacía 4 años, seguía siendo un misterio. No sabía si Hudson seguía vivo o si había desaparecido para siempre, pero siempre rezaba para que encontrara paz. Una tarde de otoño, mientras trabajaba en un auto en el taller, mi teléfono sonó. Era un número desconocido y contesté con cautela. «¿Hola? ¿Quién habla?» Al otro lado, una voz familiar, más profunda y madura, me estremeció. «Elías, soy yo, Hudson». El corazón me dio un vuelco. «¿Hudson?», susurré, apenas creyéndolo. «¿Dónde estás? ¿Estás bien?».
Escuché una leve risa ahogada por la emoción. Estoy bien. Quiero verte a ti y a Zoe. Estoy en Bowling Green. Corrí a casa con la mente hecha un torbellino. Hannah y Zoe estaban en el jardín trasero, cuidando la huerta. Al contarles lo ocurrido, Hannah me abrazó fuerte. Dios mío, Elías, volvió. Zoe levantó la vista, con los ojos brillantes de curiosidad. ¿Papá Hedson de verdad volvió? Asentí, conteniendo las lágrimas. Sí, Zoe. Tu papá volvió. Una hora más tarde, Hedson apareció en la puerta de nuestra casa. Había cambiado, más delgado, con mechones de canas en el cabello, pero con la mirada clara, llena de vida. Vestía un traje elegante, ya no era el hombre hundido en alcohol y pastillas de hacía 6 años. Cuando Zoe corrió hacia él, Hedson se arrodilló y la estrechó entre sus brazos, con lágrimas desbordando. Zoe, lo siento. Perdóname por haberte dejado, dijo con la voz quebrada. Zoe lo abrazó con fuerza, sollozando. Papá, te extrañé tanto. Yo observaba su reencuentro con el corazón dividido entre alegría y dolor. Hedson se volvió hacia mí, me tomó la mano con fuerza. Elías, gracias. Gracias por salvar a Zoe, por darle un hogar. Negué con la cabeza. Hedson, solo hice lo correcto. Eres mi hermano, y Zoe es tu hija. Me contó que en los últimos 6 años había estado en terapia, pasó por rehabilitación y luego se mudó a California para empezar de nuevo. Ahora era un empresario con una pequeña empresa tecnológica que prosperaba. Hedson se quedó con nosotros una semana, reconectando con Zoe. Pasaban tiempo juntos en el parque, jugando, hablando de los años en los que él luchó contra su dolor. Zoe poco a poco se fue abriendo, aunque aún me llamaba papá Elías. Hedson no se ofendía, al contrario, sonreía y me dijo: «Te lo mereces, Elías. Has sido un padre para Zoe». Luego, hizo una declaración sorprendente. «Voy a cortar todo lazo con mamá y papá. Después de lo que le hicieron a Zoe, no puedo perdonarlos». Asentí en silencio. Yo tampoco podía. El hambre, el encierro, el miedo, esos años dejaron cicatrices en Zoe, en Hedson y en mí. Pero al verla sonreír junto a su verdadero padre, supe que habíamos atravesado la oscuridad y encontrado la luz. Nuestra familia, antes destrozada, comenzaba a reconstruirse con Zoe en el centro de nuestro amor y esperanza. Una mañana, Hedson me llamó al jardín. Su voz era firme. «Elías, he decidido llevar a Zoe a Nueva York. Mi empresa va bien allí, y quiero que tenga un nuevo comienzo, un nuevo hogar». Lo miré a los ojos. Ya no era el hermano perdido de antes. Había madurado y estaba decidido a darle a su hija el futuro que merecía. Aunque mi corazón se encogía, asentí. «Tienes razón, Hedson. Zoe merece eso. Pero prométeme que la cuidarás como se debe». Él apretó mi mano, con los ojos brillantes. «Lo prometo. Y la traeré a visitarte seguido. Somos familia». Zoe salió corriendo, nos abrazó a ambos. «Voy a llamar todos los días a papá Elías y a mamá Hannah», dijo con una voz clara y alegre. Le despeiné el cabello, conteniendo las lágrimas. «Aquí estaremos esperando tu llamada, Zoe». El día de su partida, toda la familia los acompañó al aeropuerto. Zoe abrazó fuerte a Hannah y luego se lanzó sobre Rocky. «Te voy a extrañar mucho, Rocky». Él intentó mostrarse fuerte, pero sus ojos enrojecidos lo delataban. «Estudia mucho, Zoe. Yo iré a visitarte a Nueva York». Cuando Hedson y Zoe pasaron por el control, ella volteó a saludarnos con una sonrisa luminosa como el sol. Me quedé allí, orgulloso y melancólico a la vez. Zoe había encontrado seguridad y amor, pero yo sabía que la extrañaría todos los días. Unos días después, mientras ordenaba mi escritorio, encontré un sobre escondido bajo unas facturas. Dentro había un cheque por $1 millón firmado por Hedson. Lo acompañaba una nota escrita con su antigua letra impecable de la escuela. «Elías, esto no es para saldar una deuda,
porque sé que nada puede pagar lo que hiciste por Zoe. Esto es para ti y para Hannah, para que tengan una vida mejor. Gracias por ser un hermano increíble para mí y un segundo padre para Zoe. Sostuve el cheque sonriendo. Hudson había logrado reconstruir su vida, superar la pérdida de Mia y convertirse en un hombre fuerte y exitoso. No planeaba usar el dinero de inmediato. Lo guardaría, quizás para el futuro de Rocky y Zoe. Más allá de su valor, ese cheque era la prueba de que mi hermano había regresado. Mientras tanto, supe de mis padres por un conocido en Nashville. Stone y Robin vivían aislados en su vieja casa, apenas salían. Tras el juicio, la comunidad descubrió la verdad sobre su negligencia hacia Zoe. Aquellos amigos que antes los acompañaban en fiestas ahora los evitaban, murmurando sobre su egoísmo. Cheryl, la vecina, me contó por teléfono que Robin había intentado disculparse con ella, pero su voz estaba cargada de falsa tristeza. Viven en soledad, me dijo Cheryl. Saben que hicieron mal, pero su orgullo no les permite admitirlo. No sentí alegría al escuchar eso. A pesar de todo, seguían siendo mis padres. Parte de mí se encogía al imaginar a esos ancianos consumidos por su propio orgullo. Pero no los busqué. Yo había elegido a Zoe y no me arrepentía. Sentado en nuestro jardín, mirando los surcos que Hannah y Zoe habían cuidado juntas, reflexioné sobre todo lo vivido. La lucha por Zoe no había sido solo contra mis padres, sino contra mí mismo, contra la ingenuidad de creer que la familia siempre antepondría el amor. Aprendí que el amor verdadero exige sacrificio, valor y, a veces, la fuerza para cortar lazos con lo tóxico. Zoe me lo enseñó con su sonrisa resiliente, con su capacidad de vencer la oscuridad para encontrar la luz. Si pudiera dar un consejo a cualquiera sería este: escucha a tu instinto. Cuando vi el cuerpo frágil de Zoe y sus ojos apagados, preferí creer en las mentiras de mis padres. Y eso casi le costó el futuro. No esperes a que sea demasiado tarde. Protege a los que amas, incluso si eso implica enfrentarte a tu propia familia. Y lo más importante, nunca pierdas la esperanza. Zoe sobrevivió. Hudson regresó. Y yo descubrí el verdadero significado de la familia. No está en la sangre, sino en el amor y la responsabilidad.